buenas, aquí el equipo PAR del 103 de la materia Biología Celular, año 2025, les presenta sobre la membrana plasmática, sus funciones y estructuras, aquí en la Universidad de Benito Juárez García, sede Citlaltepec. Acompáñenos a ver los siguientes temas que seguro te van a encantar. Muy buenos días, tardes, noches, compañeros. Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre la membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? Bueno, la membrana celular es este recubrimiento que van a tener todas nuestras células, ¿va? Va a ser como un escudo que va a proteger toda la célula, ¿va? Dentro, o algunas características que tiene esta membrana celular es que va a tener dos capas, por así decirlo, de lípidos. ¿Qué lípidos va a tener? Bueno, va a tener el colesterol y los fosfolípidos. Bueno, las características en general que tienen estas membranas es que están conformadas de dos partes, por así decirlo, que es su cabeza, se caracteriza por ser redondeada, y sus colas, que digamos que esta es una cola y esta es otra, ¿va? Entonces, la cabeza se va a caracterizar por ser hidrofílica. Esto quiere decir que va a tener una alta compatibilidad con el agua, ¿va? El agua o cualquier líquido en general. Mientras que las colas son hidrofóbicas. Esto quiere decir que tienen nula compatibilidad con el agua o con cualquier líquido que esté en contacto o que intente estar en contacto. Otra cosa por mencionar es que dentro y fuera de la célula vamos a encontrar dos de estas estructuras, como ya se los mencioné, con su cabeza y sus colas. Por la parte externa, digamos, de la célula, va a salir como la cabeza hidrofílica, que va a estar en contacto con agua, ¿va? Y dentro de la célula igual vamos a tener un líquido. Este líquido es llamado citosol. Entonces, una parte de la evolución hizo que nuestra membrana celular desarrollara, como ya les dije, dos partes, que es una la externa y otra es la interna. La parte externa de la célula va a estar en contacto, como ya les dije, con el agua, mientras que la interna va a estar en contacto con el citosol. Esto provoca que las colas de nuestra membrana jamás estén en contacto, ya sea con el citosol o con el agua de intra o extracelular. Unas características muy importantes y que no se debe pasar, es una característica de esta estructura es que se le llama anfipática. Esto quiere decir que pues va a tener relación con el agua y otra relación nula. Entonces tiene dos, ¿va? Es como los animales anfibios, que pueden estar tanto dentro del agua como por fuera, ¿va? Es un ejemplo para que se les haga más fácil comprender. Aparte de los fosfolípidos, que ya sabemos que es un componente de la membrana plasmática o membrana celular, también vamos a tener proteínas. A una proteína se le va a llamar proteína integral. Esto quiere decir que a nuestra capa de fosfolípidos, a nuestra doble capa, bicapa de fosfolípidos, vamos a encontrar esta proteína que es integral. Esto quiere decir que va a atravesar completamente nuestra capa de membrana plasmática, ¿va? El otro tipo de proteína es la proteína periférica. Esto quiere decir que ya sea que se va a acomodar, por así decirlo, en la capa exterior o interior de nuestra célula. Una de esas dos. No puede atravesarla porque se convertiría en una proteína integral. Y por último, queda decir que nuestra membrana plasmática va a contar con colesterol. El colesterol se va a ubicar entre las patas entre el cuerpo, perdón, o colas de nuestro fosfolípido. Entonces, es lo que va a permitir que imite a la fluidez. Digamos que pues hace que la membrana sea fluida. Eh, a este tipo de efecto se le llama, o bueno, este componente le hace un modelo de mosaico fluido. ¿Por qué? Pues porque tiene esa fluidez. Esa fluidez se la da el colesterol. Y bueno, eso es todo lo que yo les puedo decir sobre la membrana plasmática. Muy buenas, mi nombre es Edgar y hoy les voy a hablar sobre la membrana celular y sus lípidos. ¿Qué es la membrana celular? La membrana celular está formada sobre todo por lípidos y proteínas, que a su vez están unidas por enlaces covalentes. Su estructura es una bicapa lipídica, ¿esto qué quiere decir? Que es una barrera semipermeable que impide el paso a sustancias solubles, como el agua es un ejemplo, aunque las
en teoría sí los permite, pero en muy bajas concentraciones. Pero es un dato curioso. ¿Esto qué quiere decir? Que cada molécula tiene una cabeza hidrofílica que, o sea, le gusta el agua, y una cola hidrofóbica que repele el agua, no le gusta. Esto resulta en moléculas pequeñas y sin carga, como oxígeno o dióxido de carbono. Pueden pasar sin ayuda. ¿Esto para qué sirve? ¿Qué funciona? ¿Para qué es? Muy bien. Esto está ligeramente relacionado o bastante de la mano con la respiración celular. Digamos que sin esto no podría generar las células energía. ¿Por qué? Porque esto no podría impedir o permitiría el paso y la salida del dióxido de carbono y el oxígeno. Y sin oxígeno que entre y el dióxido de carbono que salga, no se va a generar energía. Y por ende, que en esta materia tenemos que la energía es la esencia de toda la vida, por lo que sin energía hay tres tipos principales de lípidos, pero están los polares y no polares. Los polares son hidrofílicos, como anteriormente mencioné, les gusta el agua, y los no polares, que son hidrofóbicos, repelen el agua. Hay tres principales, que son los fosfoglicéridos, que estos son lo que ya anteriormente mencionamos, que son el principal componente de la barrera semipermeable. También es el fosfolípido más común. Lo vas a encontrar en más abundancia, en más sitios. El segundo es el esfingolípidos. ¿Qué es un esfingolípido? Es importante para el sistema nervioso. Actúan como receptores de toxinas y virus, además de que si se llegan a alterar, ya sea en su síntesis, pueden causar daños neurológicos, ya sea como epilepsia, convulsiones, entre otros. Por lo que si probablemente tengas algún padecimiento, puede ser algún problema de síntesis. El colesterol presente sobre todo en animales hasta un 50% de los lípidos en membrana. Su función es dar rigidez, estabilidad a la membrana, por lo que es, por así decirlo, la mayor parte de nuestras células que nos componen, por lo que sí, o sea, lo tenemos casi todos los seres humanos y inclusive algunas plantas, pero es otro tipo de colesterol. Y como dato curioso, la bicapa tiene un espesor de 6 nanómetros o 60 angstroms, que es muy diminuto. Si no mal recuerdo, creo que el átomo tenía también niveles de nanómetros, o sea, es muy pequeño, o sea, casi ni lo vamos a poder ver. Pero, en resumen, su composición determina la función, estabilidad, hasta la comunicación y selectividad en cada célula. Esto quiere decir que son bastante importantes, además de no solo hacer una membrana semipermeable. Y sobre todo, espero que lo hayas entendido. Trate de resumirlo lo más posible para el entendimiento. Espero que este tema haya quedado en claro. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los carbohidratos de membrana. Aunque no lo parezca, porque son muy pequeños, estos carbohidratos forman una parte muy importante de nuestra membrana celular, ya que cumplen con funciones muy importantes. Las membranas plasmáticas de las células eucariotas están compuestas entre el 2 y el 10% de carbohidratos. En su mayoría, más del 90% de estos carbohidratos se unen a proteínas formando glucoproteínas y el resto a los lípidos formando glucolípidos. Un dato muy interesante de estos carbohidratos es que se orientan hacia el exterior de la célula, es decir, miran hacia el espacio extracelular, lo que les permite participar en procesos como la comunicación y el reconocimiento celular. La glucolización es el proceso mediante el cual un carbohidrato se une a un lípido o a una proteína. Esta modificación es muy compleja y que forma oligosacáridos, cortos, ramificados y con menos de 15 azúcares. Esto lo diferencia de la celulosa y la almidón, ya que estos están formados por un solo tipo de azúcar.
y estos tienen una gran diversidad en composición y estructura, lo que hace que tengan distintas cadenas de azúcar y dependiendo de cada tipo de célula se dará esto. Los carbohidratos de las membranas no están aquí solo por casualidad, sino que tienen unas funciones muy importantes como facilitar la comunicación y el reconocimiento celular, además de que pueden clasificar las proteínas dentro de los diferentes compartimientos de nuestra célula y por supuesto determinan los tipos sanguíneos de las personas. En los glóbulos rojos, los carbohidratos de los glucolípidos son los que determinan si una persona tiene un tipo de sangre A, B, AB u O. Las personas que tienen un tipo sanguíneo A tienen una enzima que se llama acetilgalactosamina y las de tipo B pues tienen galactosa y claro y por supuesto que las de tipo A y B poseen ambas enzimas, ya que el tipo O carece de estos dos enzimas y en su cadena no tiene azúcares que modificar. Estas diferencias se deben a variaciones genéticas de un mismo gen. Bueno, pero pues como resumen de todo esto, los carbohidratos de las membranas plasmáticas son mucho más que simples azúcares, son estructuras esenciales de comunicación celular y hasta influyen en nuestro tipo de sangre. Ahora vamos a hablar sobre las proteínas de la membrana plasmática basándonos en lo que nos dice el libro de Carp. Como sabemos, la membrana plasmática no es solo una barrera que separa el interior y el exterior de la célula. En realidad, es una estructura dinámica donde las proteínas desempeñan papeles fundamentales. Según Carp, esas proteínas pueden clasificarse en 3 tipos, los cuales son integrales, periféricas y ancladas a lípidos. Las proteínas integrales de membrana están incrustadas directamente dentro de la bicapa lipídica. Muchas de ellas atraviesan toda la membrana, por eso también se les llama proteínas transmembrana. Estas proteínas solo funcionan como canales transportadores o receptores, permitiendo el paso selectivo a sustancias u a la transmisión de señales hacia el interior de la célula. Luego tenemos las proteínas periféricas, que no atraviesan la membrana, sino que asocian temporalmente a su superficie, ya sea con los lípidos o con las proteínas. Carp menciona que estas proteínas participan en un proceso de señalización celular y en la organización del citoesqueleto. Finalmente, están las proteínas que son las ancladas a los lípidos, que unen covalentemente a moléculas lipídicas dentro de una bicapa. Gracias a estas, el anclaje puede estar firme o asociado con la membrana transversa. Y en resumen, Carp nos muestra que las proteínas de la membrana son las verdaderas protagonistas de muchas funciones vitales de la célula. Estudio de la estructura y las propiedades de las proteínas integrales de una membrana. Son un tipo de proteínas que se encuentran incrustadas de una membrana celular, desempeñando funciones cruciales como el transporte de las moléculas y la señalización celular y la regularización de un proceso celular. Estructuras y propiedades. Poseen 3 tipos de dominios en su secuencia de aminoácidos, una extracelular, una intracelular y otra que está en el interior de la membrana. Pueden cruzar una de otra o varias membranas, como en el caso de la cliforina o de los receptores. Tienen secuencias de aminoácidos o relaciones radicales hidrofóbicas que se sitúan entre las cadenas de los aminoácidos grasos en los lípidos de la membrana. Se clasifican en proteínas transmembrana, cruzan por completo a la bicapa lipídica de las proteínas integrales. Incluidas se encuentran ancladas por enlaces químicos o moléculas de la membrana. Proteínas ancladas a lípidos se localizan fuera y dentro de la biocapa, pero tienen enlaces covalentes con una molécula de lípidos. Sus funciones es transportar de molécula a glucosa, por ejemplo, iones, señalizaciones celular, receptores, proteínas, enlaces, regularizaciones de procesos celulares, enzimas, entre otras, ¿no? Manteniendo la estructura de una membrana de proteínas estructurales.
Es importante, las proteínas integrales de las proteínas son fundamentales para la función y la estructura de la membrana celular, desempeñando un papel importante con la comunicación celular, la respuesta celular de estímulos externos. Su estudio es importante para extender la biología celular, desarrollando tratamientos para enfermedades relacionadas con la disfunción de estas proteínas. Yo les voy a hablar sobre los lípidos de la membrana y la fluidez de la membrana. Básicamente la fluidez se refiere a qué tan sueltos o a qué tan móviles están los lípidos que forman la bicapa celular. Cuando la temperatura es cálida, la membrana está en un estado fluido, donde las moléculas pueden moverse y rotar. Pero si baja la temperatura, la bicapa se vuelve más rígida, como un gel, o a ese punto se le llama temperatura de transición, que esa fluidez depende de varios factores. Por ejemplo, los ácidos, específicamente los ácidos grasos insaturados, que tienen dobleces, hacen que la membrana sea más fluida, mientras que los saturados la vuelven más rígida. También influye la longitud de las cadenas, si son más cortas, la membrana se mantiene más fluida, y pues el colesterol es el que ayuda a que la membrana no sea ni demasiado rígida ni demasiado blanda, dándole estabilidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque gracias a esa fluidez las proteínas y los lípidos pueden moverse, unirse, separarse y formar estructuras como uniones celulares o sinapsis. Además, permite que ocurran procesos como el crecimiento. La división celular y la endocitosis es cuando cambian las condiciones del ambiente, las células ajustan su fluidez. Por ejemplo, si bajan la temperatura, producen más ácidos grasos insaturados para que la membrana no se endurezca. Esto es un tipo de homeostasis celular y pasa en muchos organismos, desde peces y plantas hasta mamíferos hibernantes. Y por último, están las llamadas bolsas lipídicas, que son más pequeñas o son pequeñas zonas dentro de la membrana, donde se concentran ciertos lípidos y proteínas. Aunque todavía hay debate si existen realmente las células vivas, en las células vivas se cree que ayuda a organizar proteínas y facilita la comunicación celular. En resumen, pues la fluidez de la membrana es lo que da a la célula flexibilidad, organización y estabilidad todo al mismo tiempo. Yo les voy a hablar sobre la naturaleza dinámica de la membrana plasmática. La molécula de lípidos individuales están dentro de la bicapa de la membrana plásmica y se puede observar mediante un microscopio directamente. Un fosfolípido se puede difundir desde un extremo de una bacteria hasta el otro extremo en 1 o 2 segundos. La molécula de fosfolípidos tarda aproximadamente horas e inclusive puede llegar a tardar días en pasar de una a otra capa de la membrana, debido a que los lípidos proporcionan la matriz en la que están contenidas o resguardadas las proteínas integrales de su membrana. El siguiente subtema es la difusión de las proteínas de membrana tras la fusión celular. La fusión celular es una técnica la cual consiste en combinar, o en este caso fusionar, dos células distintas o dos células de dos especies diferentes. Se pueden fusionar para producir una célula con un citoplasma común y una sola membrana plásmica continua. La fusión celular ha desempeñado un papel muy importante en cuanto a la biología celular y hoy en día se usa esta técnica para poder crear anticuerpos específicos. El siguiente subtema son sobre las restricciones de la proteína y la movilidad de los lípidos. La primera restricción es la recuperación de fluorescencia después del fotoblanqueamiento. Una proteína particular se puede marcar como una sonda específica
como un anticuerpo, en este caso fluorescente. Una vez marcada, las células se colocan bajo el microscopio y se irradian mediante un rayo láser enfocado en la misma. Este la blanquea para que así pueda dejar una mancha circular de fluorescencia en la superficie de la célula. La segunda restricción es el rastreo de partículas individuales. Los movimientos de las moléculas marcadas se siguen con un tipo de microscopía conocida como fluorescencia de reflexión total interna, la cual está pues especializada en poder obtener imágenes de moléculas fluorescentes que se encuentran en la superficie de la célula. El siguiente subtema es el control de la movilidad de la proteína de membrana. Algunas membranas están llenas de proteína, por lo que sus movimientos aleatorios de una molécula se pueden ver pues obstruidos por otros elementos. La membrana plasmática de muchas células poseen una red fibriliar, o también conocido como esqueleto de membrana, el cual consiste en proteínas periféricas situadas en una superficie citoplásmica de la membrana. La proporción de moléculas de proteínas integrales están unidas al esqueleto de la membrana. El siguiente subtema es la movilidad de los lípidos de la membrana. Los fosfolípidos son moléculas pequeñas que conforman un propio tejido de la bicapa lipídica. De esto podría suponerse que sus movimientos fueran completamente libres, pero en varios estudios se ha dicho que la difusión de fosfolípidos también está muy restringida, o sea que está muy como que no se pueden mover libremente. Cuando las moléculas de fosfolípidos individuales de una membrana plásmica son marcadas, son seguidas bajo el microscopio mediante una cámara con velocidad ultra alta, ya que estas se mueven muy rápido. Se les ve pues restringidas, confinadas, por periodos muy breves y luego saltan de un área confinada a otra. El siguiente subtema son los dominios de la membrana y polaridad celular. La mayoría de las membranas exhiben pues variaciones en cuanto a la composición y movilidad de las proteínas, especialmente en las células cuyas superficies exhiben diferentes funciones. Un claro ejemplo vendría siendo los espermatozoides, ya que estos pueden tener una estructura pues más altamente diferenciada. Un espermatozoide que se considere ya maduro se puede dividir en tres partes, que vendrían siendo la cabeza, la pieza intermedia y la cola. Cada una pues tiene sus propias funciones especializadas. Aunque esté dividido en varias partes distintas, un espermatozoide pues... Hoy voy a hablarles sobre la membrana plasmática de eritrocitos humanos, también conocidos como glóbulos rojos. Este tipo de célula es uno de los mejores modelos que existe para estudiar la estructura y funciones de la membrana plasmática, porque es muy sencilla, no tiene núcleo ni orgánulos, lo que facilita observar cómo está formada su envoltura interna. El eritrocito es una célula que se encarga de transportar oxígeno y dióxido de carbono a la sangre. Es estrecha hasta romperse, liberando la hemoglobina. Al quedar una sola membrana vacía, se obtiene como se llama una fantasma membrana, que se utiliza para estudiar su composición. La membrana de eritrocitos tiene tres componentes principales. La primera es bicapa lípida, que forma por fosfolípidos y colesterol, da fluidez y flexibilidad. Las proteínas integrales atraviesan toda la membrana y participan en el transporte. Las proteínas periféricas se encuentran en la cara interna y forman un esqueleto proteico que mantiene una forma de la célula. Gracias a esta combinación, el eritrocito es una célula más resistente y deformable. En las capas soportan la presión de la circulación sanguínea.
De las proteínas integrales, las más importantes se encuentran dos. La primera es la banda 3, es la proteína más abundante y forma un canal que permite el intercambio de aniones y principalmente de cloruros y bicarbonato. Además, la banda 3 sirve como un punto de encaje para el esqueleto interno de la célula. El otro es el glicoformina A, es una de muchas cadenas de bicarbonato en superficie. Esta cadena hace que los eritrocitos tengan una carga negativa, en lo cual provoca que los glóbulos rojos se repelan entre sí y se pegan entre los vasos. También contiene los determinantes de grupos sanguíneos A, B, AB y O. Incluso pueden funcionar como un receptor para virus o parásitos en reconocimientos de cadenas de azúcar. El esqueleto de la membrana es una parte interna de la membrana que se encuentra en un entramado de proteínas llamado esqueleto de la membrana que mantiene una forma y un soporte a la célula. Las principales proteínas de este esqueleto son estreptinina, es una proteína alargada y flexible, se organiza formando una red hexagonal y pentagonal debajo de la membrana. Da resistencia mecánica, elasticidad y forma bicóncava al electrocito. La otra es arginina. Se une la estreptinina con la proteína banda 3, contiene el esqueleto de la membrana. La proteína banda 4.1 establece la unión entre espectrinina, actinina y también se conecta con la glicofermina C. Actinina y antropomiosina refuerza la red de espectrinina y ayuda a aumentar su estructura. Yo voy a presentar el movimiento de solutos a través de las membranas celulares. Bueno, debido a que una célula está completamente rodeada por su membrana plasmática, la membrana plasmática debe permitir el intercambio selectivo de sustancias para mantener la vida celular debido a su naturaleza semipermeable. Bueno, para esto existen dos tipos de transporte. El transporte pasivo, que no requiere energía, y lo podemos dividir en difusión simple, movimiento a través de la bicapa lipídica, y difusión facilitada, proteínas transportadoras que lo ayudan. Y el segundo sería el transporte activo, el cual requiere energía que va contra la gradiente de concentración y usa proteínas como bombas. Para ambos tipos de transporte nos llevan al flujo neto. Esto se refiere al movimiento desequilibrado de una sustancia. Más entrada, conocido como afluencia, o salida, el flujo. Es clave para mantener concentraciones adecuadas dentro de la célula. Bueno, vamos a definir lo que es difusión. Es el proceso espontáneo donde una sustancia se mueve de alta a baja concentración hasta alcanzar el equilibrio. Y la energía involucrada en una difusión es un proceso exorgónico, el cual libera energía. Las moléculas se mueven hacia zonas bajas de concentración. Bueno, vamos a definir el concepto de energía libre de Gibbs. El concepto de energía libre de Gibbs indica la energía liberada o requerida en un proceso. En la difusión depende de la gradiente de concentración. El equilibrio se alcanza cuando las concentraciones son iguales a ambos lados de la membrana. Y una gradiente de concentración es la diferencia de concentración entre ambos lados de la membrana. Para solutos no cargados, el gradiente es el principal determinante del movimiento. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Julio César Martínez Ortega. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema difusión a través de la bicapa lipídica. Antes de hablar del tema, como introducción, les voy a hablar de la membrana plasmática. Como ya sabemos, la membrana plasmática es una barrera permeable selectiva que permite el paso de solutos por varios mecanismos, incluyendo la difusión simple a través de bicapa lipídica. La difusión es un proceso el cual, independientemente de la energía en el que un soluto desciende un gradiente electroquímico y disipa energía libre almacenada en el gradiente. Ahora bien, el tema de difusión a través de la bicapa lipídica se divide en dos secciones. En este caso es la difusión de sustancias a través de membranas y la difusión de agua a través de las membranas. A continuación les voy a hablar de difusión
de sustancias a través de membranas. El tema nos dice que se debe de cumplir en 2 requisitos antes de que un no electrolito se pueda de cierta manera difundir pasivamente a través de una membrana plasmática. Los puntos importantes son los siguientes. 1. La sustancia debe de estar presente a mayor concentración en un lado de la membrana que el otro. La otra es que la membrana debe de ser permeable a la sustancia. Ahora, una membrana puede ser permeable a un soluto dado a que, número 1, ese soluto puede pasar directamente a través de la bicapa lipídica, o bien ese soluto puede atravesar un poro acuoso de la membrana. Ahora, el coeficiente de partición. El coeficiente de partición es más que nada la relación de su solubilidad de un disolvente no polar. Algo importante de esto es que mientras mayor sea la solubilidad de los lípidos, más rápida será la penetración. De otra manera, hay otros factores importantes que determinan la tasa de penetración de un compuesto a través de una membrana en su tamaño. Como por ejemplo, si tenemos 2 moléculas que contienen coeficientes de participación aproximadamente equivalentes, la molécula más pequeña tiende a penetrar la bicapa lipídica de una membrana más rápido que la mayor. ¿Esto a qué se debe? A que las moléculas más pequeñas y sin carga penetran más rápido a través de membranas celulares. Ese es un punto muy importante que caracteriza a las moléculas muy pequeñas. Además de que las moléculas pequeñas pueden ser el O2, el CO2 y el CH2O. Además de que ahora vamos a hablar del tema de difusión de agua a través de las membranas. Bueno, como sabemos, las moléculas de agua se mueven muchísimo más rápido, de cierta manera, en una membrana celular. El agua se mueve fácilmente a través de una membrana semipermeable. Desde una región de menor concentración de soluto hacia una región con mayor concentración de soluto. Y este proceso se le conoce como osmosis. Hablaremos sobre la difusión de iones a través de membranas. Primero, la membrana está hecha de una bicapa lipídica que no deja pasar fácilmente sustancias cargadas como el sodio, potasio o el calcio. Para que puedan cruzar existen unas proteínas especiales llamadas canales iónicos. Estos canales permiten el paso de iones de forma rápida y selectiva y son muy importantes para procesos como la transmisión nerviosa, la contracción muscular y el equilibrio celular. Hay 3 tipos de canales con compuertas. El primero es el canal activo por voltaje. Es cuando se abren y cambia la carga eléctrica de la célula. El 2 es activo por ligando, cuando se abren a una molécula como un neurotransmisor y se une a otro canal. Y el último es el canal activo mecánicamente, que corresponde a precisión o movimientos. El científico Roderick MacKinnon logró descubrir su estructura y demostró cómo pueden permitir el paso de millones de iones por segundo, sin perder precisión. Además, los canales pueden estar en 3 estados. El primero es reposo, cuando está cerrado, el otro es abierto, que deja pasar iones, y el otro es inactivado, que cierra temporalmente. Ahora ya sabemos que los canales iónicos son esenciales para que las células se comuniquen y funcionen correctamente, ya que sin ellas no podríamos movernos, pensar ni mantener el equilibrio interno de nuestro cuerpo.
Hablemos del receptor de acetilcolina. Sabemos cómo fue que descubrimos cómo se comunican las neuronas con los músculos. Te cuento, todo esto empezó con un científico, John, allá en 1906. Él estaba haciendo experimentos con nicotina y curare, como el veneno que usaban en las flechas, y se dio cuenta de algo increíble. La transmisión nerviosa no era eléctrica como se pensaba, sino química, y él propuso que tenía que haber una sustancia receptiva en las células musculares que recibían esas señales. Imagínate, eso era revolucionario en su tiempo, pero faltaba comprobarlo. Ahí llegó Otton en 1921 con un experimento que se le ocurrió. Tomó 2 corazones de ranas. Cuando estimuló el nervio vago del primero, este liberó un químico líquido que lo bañaba. Luego tomó ese líquido y lo puso sobre el segundo corazón y este también se desaceleró. Lewin llamó a esta sustancia Van-Westhoff y años después se supone que era la acetilcolina. Primera demostración de un neurotransmisor. Ahora, para estudiar esto en detalle se necesitaba una buena fuente del receptor, y aquí entra David, que se fijó en un pez eléctrico, la torpedo. Resulta que su órgano eléctrico es una mina de oro. Esta repletó del receptor de acetilcolina y de la enzima de lo que desagrada. El material perfecto. Ya en los 70, con las herramientas adecuadas, pudieron aislar el receptor usando una toxina de una serpiente taiwanesa que se pega específicamente a este receptor. Con eso es un detergente y una técnica llamada cromatografía. Este repletó del receptor de acetilcolina y de la enzima que lo desagrada. Este material perfecto, ya en los 70, con las herramientas adecuadas, pudieron aislar el receptor usando una toxina de una serpiente taiwanesa que se pegaba específicamente a este receptor. Con eso, un detergente y una técnica llamada cromatografía de afinidad, logrando purificarlo por primera vez. Y cuando lo vieron, descubrieron que el receptor es un pentámero con una roseta de 5 subunidades, con un canal en el centro. 2 de esas subunidades son iguales y las otras 3 son diferentes. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la difusión facilitada. Un proceso clave para ciertas sustancias que entren y salgan de nuestras células. Imaginen como la célula es una casa y algunas moléculas necesitan una puerta especial para entrar. ¿Qué es la difusión facilitada? La difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo que significa que no requiere energía. Las sustancias se mueven desde donde hay más concentración hacia donde hay menos, pero necesitan una proteína transportadora para cruzar la membrana celular. Ahora, ¿cómo funciona? Piensen en estas proteínas como que solo dejan pasar ciertas moléculas. La molécula que se une al transportador, cambia de forma y la libera al otro lado de la membrana. Es como si el portero abriera la puerta solo para esa molécula específica. Ahora iremos con unas características clave. En la especificidad, cada transportador es específico para una molécula. En la saturación llega un punto en que todos los transportadores están ocupados y la velocidad de transporte se estabiliza. En la regulación, la célula puede controlar la actividad de estos transportes. Un ejemplo importante es el transportador de glucosa. La glucosa necesita este transportador para entrar en la célula y darnos energía. La insulina ayuda a que haya más de estos transportados disponibles en la superficie celular. Después vamos con las similitudes con las enzimas. Este proceso es similar como funcionan las enzimas, ya que ambos son específicos y pueden saturarse. Pues en conclusión, la difusión facilitada es un proceso esencial para el transporte de moléculas importantes, como la glucosa, permitiendo que las células funcionen correctamente. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el transporte activo. Este es un proceso biológico mediante el cual las células movilizan solutos a través de la membrana plasmática en contra de su gradiente de concentración. A diferencia de la difusión pasiva y facilitada,
Este requiere de un aporte energético exógeno. La capacidad para establecer y mantener gradientes iónicos y de solutos específicos es esencial para diversas funciones celulares, como por ejemplo la señalización, el mantenimiento del potencial de membrana y la homeostasis. Este transporte activo se divide en dos, en transporte activo primario y secundario. Primero les voy a hablar sobre lo que es el transporte activo primario. Este se caracteriza porque utiliza la energía directa que fue liberada de la hidrólisis del adenosintrifosfato, que es el ATP. Esta la utiliza para impulsar el movimiento de solutos en contra de su gradiente electroquímico. Para esto utiliza proteínas transportadoras. Estas son proteínas integrales de membrana que llevan a cabo este proceso y se denominan bombas. Un ejemplo es la bomba sodio-potasio. Esta enzima membrana cataliza la hidrólisis del ATP y utiliza la energía resultante para transportar 3 iones de sodio hacia la parte extracelular y 2 iones de potasio hacia la parte intracelular, es decir, dentro de la célula. Para que esto se logre tiene que seguir una serie de pasos. Los pasos son los siguientes. El primero es donde la bomba está en su conformación inicial y presenta una alta afinidad a los iones de sodio en el lado citoplasmático. Es decir, cuando la bomba está como muy agarrada, digámoslo así, hacia lo que es el sodio. Y la unión del sodio induce a la fosforilación de la bomba mediante la transferencia de un fosfato del ATP. La fosforilación provoca que un cambio conformacional en la bomba y disminuyendo así su afinidad por el sodio y expulsándolo hacia la parte extracelular, es decir, hacia afuera de la célula. En el paso 4, la bomba fosforilada exhibe una alta afinidad hacia el potasio en el lado extracelular, es decir, en el lado de afuera. En el paso 5, la unión del potasio estimula la desfosforilación de la bomba. Y en el paso 6, la desfosforilación induce a un nuevo cambio conformacional, disminuyendo así su afinidad por el potasio y liberándolo al citoplasma. Es decir, cuando la bomba ya hizo que el sodio saliera de la parte del citoplasma, es decir, de adentro de la célula, lo pasa a la parte extracelular, es decir, afuera. Y digamos que agarra dos moléculas de potasio y las introduce hacia lo que es la parte intracelular. La bomba sodio-potasio es electrogénica debido a la transferencia neta de la carga positiva de la célula, contribuyendo al potencial de membrana en reposo. También tenemos otros sistemas de transporte activo primario, como por ejemplo está la bomba de protones gástrica. Esta está presente en las células parietales del estómago y esta bomba secreta iones de hidrógeno que los lleva hacia el lumen gástrico a cambio de los iones de potasio, generando así un ambiente ácido en el estómago necesario para lo que es la digestión. Esta actividad de la bomba es regulada por la histamina. La histamina es un neurotransmisor. También existen otro tipo de bombas como las bombas tipo V. Estas están localizadas en membranas de los orgánulos como los lisosomas, los endosomas y las vacuolas. Estas bombas transportan protones de hidrógeno para mantener el pH interno de estos compartimentos. Después de esto les explicaré lo que es el transporte activo secundario. Este es el transporte activo secundario o también conocido como cotransporte. Este utiliza, o más bien aprovecha la energía potencial almacenada en los gradientes iónicos preexistentes para transportar otros solutos en contra de su gradiente de concentración. El movimiento de unión a favor de su gradiente electroquímico
proporciona la energía necesaria para el transporte de otra sustancia en contra de su gradiente de concentración. A esto se le conoce como el cotransporte y existen tres tipos de cotransporte. El primero es el uniporte, es decir, que solamente se dirige hacia una sola dirección y es uno solo. También está lo que es el simporte. En este, el ion y el soluto transportado se mueven en la misma dirección a través de la membrana. Un ejemplo de cotransportador es la bomba sodio-glucosa. Este transportador utiliza el gradiente de sodio generado por la bomba sodio-potasio para facilitar la entrada a la glucosa de la célula, incluso cuando la concentración intracelular de glucosa es superior a la parte extracelular, es decir, aunque haya más glucosa dentro de la célula que afuera, esta bomba de sodio-glucosa va a intentar meter la glucosa hacia adentro, aunque sea más que la parte de afuera. Después tenemos el cotransporte, el otro tipo es el antiporte. En este, el ion impulsor y el soluto transportador se mueven en direcciones opuestas a través de la membrana. Utilizamos el mismo cotransportador, que es la de sodio-glucosa. En este, la fuerza impulsadora del gradiente de sodio permite a este transportador acumular glucosa en el interior de la célula, superando así el equilibrio químico. También existe lo que es el transporte activo con energía luminosa. Para esto necesitamos un contexto. En ambientes extremadamente salinos, como lo que es el Gran Lago Salado, prospera la Archaeobacteria Halobacterium salinarum. Para sobrevivir a estas condiciones extremas, la Halobacterium ha desarrollado mecanismos únicos para generar energía y mantener la homeostasis celular. Uno de estos mecanismos es el transporte activo de protones de hidrógeno, impulsado por la luz. Este es mediado por la bacteriorhodopsina. Primero, ¿qué es la bacteriorhodopsina? Esta es una proteína integral de membrana que actúa como una bomba de protones activada por la luz. Es similar a la rodopsina, que se encuentra en los ojos de los animales, pero en lugar de participar en la visión, la bacteriorhodopsina utiliza la energía de la luz para bombear protones a través de la membrana celular. La proteína integral, que es la bacteriorhodopsina, consiste por una proteína llamada opsina unida covalentemente hacia una molécula de retinal. El retinal es derivado de la vitamina A y es el cromóforo responsable de la absorción de luz. La bacteriorhodopsina se organiza en la membrana formando estructuras bidimensionales conocidas como parches púrpuras, que le dan a la célula un color característico. Este tiene ciertos mecanismos de acción, que es el ciclo de bombeo de protones de la bacteriorhodopsina, y se divide en los siguientes pasos. El primer paso es la absorción de luz, donde el retinal absorbe la luz verde, cambiándolo de su forma trans a su forma cis. El cambio de la forma de la proteína. Ese es el segundo paso. En esta, el cambio del retinal causa que la proteína opsina también cambie su forma. En el paso 3 está la transferencia de protones, en donde un protón de hidrógeno se mueve desde dentro de la proteína hacia el exterior de la célula. El cuarto paso es el retorno al estado inicial. En este, el retinal vuelve a su forma original, que es la forma trans, y la proteína también regresa a su forma inicial, capturando un protón del interior de la célula. En el paso 5 se crea un gradiente de concentración. El resultado final es que se bombean protones fuera de la célula, creando una diferencia de concentración de protones, que es el gradiente electroquímico. Este gradiente de protones se utiliza luego para producir ATP, que es la energía de la célula, y para transportar otras sustancias a través de la membrana. Para esto existen algunas fórmulas importantes. Una de estas es la que es para la energía libre para el transporte de iones. Para un ion con carga, la fórmula es la siguiente.
delta G es igual a RT por IN, en la parte de arriba está la parte psi y abajo es CO más ZFV, donde delta G significa, bueno, es el cambio de la energía libre. La R representa la constante de los gases ideales. La T es la temperatura absoluta. La C con la I es la concentración del ion dentro de la célula. Y la C y la O es la concentración del ion pero fuera de la célula. La Z representa a la valencia del ion. La F la constante de Faraday y la V es el potencial de membrana. En resumen, el transporte activo es un proceso celular esencial que utiliza la energía para mover sustancias contra sus gradientes de concentración, permitiendo a las células mantener ambientes internos específicos y realizar funciones vitales. Este se divide en transporte activo primario, que usa directamente al ATP, y el transporte activo secundario, que aprovecha los gradientes iónicos ya preexistentes. Además de ejemplos como la bacteriorhodopsina que usa la luz. Es decir, que el transporte activo nos ayuda a mover sustancias en contra de su gradiente de concentración utilizando la energía como de la hidrólisis del ATP, que esta es el transporte activo primario. Y el transporte activo secundario pues utiliza la energía, digamos que ya acumulada, que ya está preexistente, y también se puede ayudar de la luz, como lo vimos en la parte que les expliqué lo que es la bacteriorhodopsina. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Ahora iniciaremos hablando de los defectos en los canales iónicos y sus transportadores como causa de enfermedades hereditarias desde la perspectiva humana. Bien, ¿qué son los canales, digamos, iónicos y transportadores? Bueno, en nuestras células existen estructuras las cuales son llamadas canales iónicos. Bueno, son llamados canales iónicos y transportadores. Estos permiten como tal el paso de sustancias como sodio, potasio, calcio o incluso el cloro. Gracias a ellos, las células mantienen como tal su equilibrio, entonces funcionan, digamos, correctamente, ¿verdad? Gracias a eso. Luego, ¿por qué son importantes, no? Es algo muy claro de ver, es que cuando alguno de estos, digamos, los canales como tal, o transportadores, tienen un defecto, por así decirlo, genético, el paso de iones se altera, o sea, se descontrola. Y eso puede causar enfermedades hereditarias. Bueno, se puede dividir en 3 secciones. ¿Qué causa los defectos? O sea, la causa que suele ser una mutación en un gen que fabrica una proteína del canal o del transportador como tal. Esa proteína queda como mal formada, por así decirlo. Un defecto genético, no funciona, o sea, lo hace no funcionar. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, si el canal del cloro, digamos, no abre o cierra correctamente como tiene que ser, el movimiento del agua en las células cambia, y esto afecta mucho a los órganos, como los pulmones. Entonces, pues, desequilibrio total. ¿Qué más podemos ver? La fibrosis. Fibrosis quística. Ese es un defecto en el canal del cloro como tal, que es el gen que provoca acumulaciones de moco. Es un moco muy espeso en el pulmón, en los pulmones, vaya, y en el páncreas. Bueno, miastenia gravis congénita. Es un defecto en los canales, digamos, de aceticolina en los músculos, ¿vale? Esta causa debilidad, mucha debilidad muscular. Entonces alteran los niveles de como tal sodio y potasio.
en la sangre más que nada, ¿va? Entonces, la consecuencia de esto es que estas enfermedades, digamos, afectan funciones vitales, perdón, como la respiración, las contracciones musculares y la digestión, ¿vale? O incluso el equilibrio de agua y sales. Bien, podemos agregar que aunque son hereditarias, o sea, estas enfermedades son hereditarias y no siempre tienen una cura, los tratamientos buscan compensar, nivelar este defecto que ha provocado en el canal o aliviar los síntomas como tal, como para que el paciente no sufra. El cierre de los canales iónicos y transportadores son pequeñas pero esenciales, más que nada, pequeñas pero esenciales. Un solo cambio en sus genes pueden causar grandes enfermedades y efectos en la salud. Esto es importante estudiar este tipo de proteínas, ¿ya? Para entender mejor las enfermedades, dar un mejor diagnóstico, desarrollar unos nuevos tratamientos y listo. Eso sería toda mi parte por los defectos de los canales iónicos y transportadores. Potenciales de membrana. El potencial de membrana es la diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de todas las células vivas. Esta diferencia se debe a la distribución desigual de iones. El potencial de reposo es la diferencia de voltaje entre el interior y el exterior de la célula, causada por la distribución desigual de iones. Se mide colocando un microelectrodo dentro del citoplasma y otro en el fluido extracelular, conectados a un voltímetro en el axón gigante del calamar. Se registró un potencial de aproximadamente menos 70 milivoltios, indicando que el interior celular es negativo. Respecto al exterior, este potencial existe en todas las células, no solo en las nerviosas, y varía entre menos 15 y menos 100 voltios. El potencial de reposo depende de las diferencias de concentración de iones, sodio y potasio, entre ambos lados de la membrana. La permeabilidad selectiva de la membrana a esos iones la bombea sodio y potasio. Voy a hablar sobre el subtema 4.17, propagación de los potenciales de acción como impulso. Explicaré cómo se transmite una señal nerviosa a lo largo de una neurona, es decir, cómo el potencial de acción viaja desde el inicio del axón hasta su extremo sin perder intensidad. Recordemos que el potencial de acción se genera cuando una zona de la membrana neuronal alcanza una de despolarización. Esto abre los canales de sodio dependientes de voltaje y permite la entrada de iones de sodio. Esta entrada de sodio cambia la carga eléctrica en esa zona y crea una corriente local. Esto se propaga hacia las regiones vecinas de las membranas. Cambia la carga eléctrica en esa zona y crea una corriente local. Esto se propaga hacia las regiones vecinas de las membranas, lo que todavía están en reposo. Cuando esas zonas vecinas reciben suficiente carga positiva, también alcanzan un umbral y disparan su propio potencial de acción. De esta manera, el impulso se va desplazando a lo largo del axón como una ola eléctrica que activa cada segmento de la membrana. Es importante entender que esta propagación tiene una dirección porque justo después de activarse la membrana entra en un periodo... Cuando esas zonas vecinas reciben suficiente carga positiva, también alcanzan el umbral y disparan su propio potencial de acción. De esta manera, el impulso se va desplazando a lo largo del axón como una ola eléctrica que activa cada segmento de la membrana. Es importante entender que esta propagación tiene una dirección porque justo después de activarse la membrana entra en un periodo refractario donde puede generar otro impulso inmediatamente. Esto asegura que el potencial de acción avance solo hacia un lado, normalmente hacia
el terminal del axón. Ahora, en los axones mielinizados, la propagación es mucho más rápida. La mielina actúa como un aislante que cubre gran parte del axón, dejando pequeños espacios llamados nodos de Ranvier. En estos nodos hay canales de sodio que permiten que se generen nuevos potenciales de acción. Por eso, ese impulso no viaja de forma continua, sino que salta de un lado al otro. En este proceso se le llama conducción saltatoria. Gracias a esto, la señal puede avanzar hacia 120 metros por segundo, mucho más rápido que en axones sin mielina. Otra característica importante es que el potencial de acción no pierde intensidad mientras se propaga, a diferencia de una corriente eléctrica que puede debilitarse. En las neuronas, cada segmento del axón regenera complementa el impulso. La señal llega al final con la misma fuerza con la que comenzó. También influyen algunos factores en la velocidad de conducción, como el diámetro de axón. Cuanto más grueso es, más rápido viaja el impulso. La presencia de mielina acelera mucho la conducción y el estado de salud del axón. Por ejemplo, en enfermedades como la esclerosis múltiple se pierde la mielina, la transmisión nerviosa se vuelve más lenta y puede fallar. En resumen, la propagación del potencial de acción es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso. Esto hace posible que respondamos rápidamente a estímulos. Y bueno, por último vamos a presentar neurotransmisión, el salto de la hendidura sipnática. Bueno, las neuronas se comunican a través de sinapsis separadas por la hendidura sipnática. Las células pre- y postsipnáticas intercambian señales químicas. Las uniones neuromusculares son un tipo específico de sinapsis. La duración del efecto de un neurotransmisor depende de su semivida y la eliminación, enzimas o recaptación. Los fármacos pueden interferir en este tipo de procesos afectando a la neurotransmisión. Las sinapsis son dinámicas que pueden causar experiencia, un proceso clave para el aprendizaje y el desarrollo. La potenciación a largo plazo es un mecanismo importante. Bueno, para dar una conclusión, se relaciona con la membrana plasmática, ya que la membrana plasmática es fundamental para estos procesos. La membrana plasmática define los límites de la célula y contiene los receptores neurotransmisores. Las proteínas de transporte en la membrana son cruciales para la recaptación de neurotransmisores. La membrana mantiene un potencial eléctrico que es esencial para la neurotransmisión. Y bueno, los cambios en la composición y la función de la membrana contribuyen a la plasticidad sipnática. En conclusión, la membrana plasmática no solo proporciona la estructura física para la neurotransmisión, sino que también participa activamente en la regulación y modulación de este proceso. Espero que hayamos comprendido este tema y pues gracias.